El siguiente segmento tiene contenido o opinión. Los contertulios analizan ahora la actualidad del país y el mundo. En A Primera Hora, la tertulia del día. Un ejercicio de plena libertad de expresión con responsabilidad. Muy bien, 6:17. A propósito de la inquietud de la nena Vivanco, que ya se ha conectado con la transmisión del Facebook Live, este es el mes de aniversario de A Primera Hora. El próximo viernes 30, que además coincide con viernes, 30 de agosto, cumpliremos, Dios mediante, 9 años ininterrumpidos al aire. Este dúo de modestos y humildes contertulios que cada día pretendemos salvar el mundo, ¿no? Nada que ver. Primero debemos salvar nuestras cabezas, sí, antes que el mundo con tertulio. No queda más, Pero sí, este mes estamos de aniversario aquí en nuestro espacio de noticias. Espacio de noticias que yo insisto y siempre digo, si no fuese por ustedes, esto no sería nada, porque son ustedes precisamente los que nos motivan día a día a madrugar, a venir, a mantenerlos informados, a tratar de hacer de la mejor manera nuestro trabajo y de no hacer el ridículo, que es de lo que viven ahora un poco de periodistas también, del ridículo, de la payasada, de la burla, de denigrar la profesión, aunque a veces eso les resulta un buen negocio, ¿no? La victimización, que fue, me parece a mí, una de las taras que se generó durante la década anterior, donde Correa inteligentemente buscó ir eliminando ciertos contrincantes. También invitó a la prensa a pelear, y hubo periodistas que cayeron en ese juego, que subieron al ring, y que claro, en esa coyuntura hicieron de la victimización un buen negocio, a través de organizaciones internacionales y cosas por el estilo. Se convirtió la victimización, me parece, que en un buen negocio. Pero nosotros, como decía yo en un tuit ayer en horas de la noche, estamos hechos y cubiertos de otro tipo de piel, y este espacio no vive de la compasión ni de la pena de nadie. Así que por eso seguimos adelante. Sí. Yo creo que es pertinente hablar sobre este momento tan complejo que estamos viviendo, porque uno se da cuenta que la forma como se miran determinadas cosas, la solidaridad en algunos casos también termina siendo selectiva. Yo suscribo tus palabras, en el sentido de que estamos en un momento en el cual, y pasó también en la década anterior, creo que es innegable, y esto hemos hablado un montón de veces, de excesos que se cometieron contra los medios y contra los periodistas en la década anterior. No tapemos los ojos. Yo en varias ocasiones, en espacios en los cuales he emitido opinión, he sido invitado a comentar, en charlas que he tenido con estudiantes universitarios, con amigos, yo he señalado que desde un primer momento, en lo personal, estuve totalmente de acuerdo con la postura oficial de visibilizar y de transparentar el rol de los medios de comunicación. Y yo creo que eso fue muy valioso en un primer momento. Los medios no estamos por encima del bien y del mal, los periodistas no estamos por encima del bien y del mal, los periodistas no somos iluminados, los periodistas no somos ni ángeles ni arcángeles, los periodistas somos seres humanos que tenemos una gravísima responsabilidad, que es la de recolectar la información, de que nuestra voz se escuche a través de la radio o de la televisión, de que lo que escribimos se lea en los periódicos o ahora en los portales digitales. Y claro, ese rol a lo largo del tiempo, creo yo, contertulio, amigos, amigas, ha estado matizado porque, y no ocurrió en la última década, sino hay un montón de casos anteriores en los cuales tanto medios cuanto periodistas terminaron convirtiéndose en actores políticos. Hay, por ejemplo, una entrevista, y yo lo cité en su momento, ese mea culpa y ese sentido de autocrítica, tarde pero ocurrió, que hizo Andrés Carrión con Carlos Montero en un programa que tenían en la televisión pública, un espacio ahí en donde escogieron a determinados periodistas para entrevistarlos y hacer un análisis de la situación del periodismo. Y Andrés, por ejemplo, fue, insisto, tarde, pero lo hizo, fue muy autocrítico respecto del rol de los medios. Lamentablemente, ese rol se mantiene desde la óptica de que los periodistas creemos o nos consideramos que tenemos la capacidad de juzgar, de acusar, de señalar, de elevar a los altares a determinados personajes o de sepultar a otros. Así ha sido siempre, así ocurrió antes, así ocurre hoy y seguramente va a ocurrir mañana.
Porque yo creo que no estamos dando un buen ejemplo para las nuevas generaciones de periodistas que se están formando. No lo estamos haciendo. No lo estamos haciendo. Es un momento grave el que estamos viviendo, en el cual, insisto, conceptos básicos como los de la libertad de expresión, por las cuales durante la década anterior algunos sectores lucharon, se quejaron, insistieron, denunciaron, demandaron. Resulta que esos sectores hoy aplican lo mismo, de igual forma y en algunos casos de peor manera, cuando la tortilla se ha virado. La libertad de expresión es un concepto, amigos y amigas, es un concepto tan amplio, sobre el cual en lo personal, y esto he dicho un montón de veces en estos micrófonos y en otros espacios, los periodistas tenemos límites. La libertad de expresión no es ilimitada. Yo sé que hay un segmento de la opinión pública que discrepa con eso. La opinión pública puede pensarlo. La libertad de expresión tiene límites, y uno tiene que ser lo suficientemente tinoso, inteligente, para entender ese límite y adaptarse a esa situación. Los periodistas, amigos y amigas, no tenemos patente de corso para ingresar abiertamente donde queramos, el momento que queramos y a la hora que queramos. Hace mucho tiempo, y ojalá que se entienda esta crítica absolutamente constructiva. Hace algunos años con Tertulio, creo que tú todavía no estabas en el ejercicio de la profesión. Nosotros entrábamos al Tribunal Supremo Electoral, a este edificio que queda aquí en la avenida 6 de diciembre y Bosmediano. Entrábamos como que fuera nuestra casa. Sí entré yo alguna vez así también, me acuerdo. Ingresábamos sin identificarnos, pasábamos, recorríamos los despachos de los vocales del Tribunal Supremo Electoral, que luego se convirtió en el Consejo Nacional Electoral. Así también ingresábamos al Congreso de la República. Y seguramente los de mi generación, los de mi tiempo, las personas con las cuales compartimos múltiples coberturas legislativas a lo largo del tiempo, antes del incendio del año 2003, el ingreso al Congreso Nacional por parte de los periodistas era libre. Te veían con el micrófono y con la cámara, ingresabas nomás, pues. Cogías el ascensor y subías y recorrías las oficinas sin pedirle permiso a nadie. Cuando se incendia el Congreso Nacional y pasamos a trabajar en el Banco Central, digamos, a hacer la cobertura periodística en el Banco Central, y después regresamos al Palacio Legislativo cuando fue reconstruido, luego del incendio del 5 de marzo del año 2003, resulta que se aplicaron algunas reglas, como por ejemplo que las puertas, para pasar por las puertas tienes que tener una tarjeta magnética, que tienes que registrarte en la entrada. Y no nos gustó, pues, la disposición que es absolutamente lógica para ingresar a una institución pública, máxime cuando se trata de una función del Estado. A la Presidencia de la República no se entra así, pues. A la Presidencia de la República tienes que registrarte y pasar un par de filtros, ¿o me equivoco? Así se ingresa a la Presidencia de la República. Cuando se aplicó este dispositivo de seguridad en el Palacio Legislativo, no nos gustó a los periodistas. Y nos enojamos y nos disgustamos porque, claro, ¿cómo es posible sacar la credencial, pedir autorización para ir a un piso? Nos molestamos. Cuando se aplicó la misma situación en el Consejo... ¿Pero te parece que es justificable que te molestes cuando una institución, por medidas de seguridad, decide poner filtros y decide establecer normas? Es que eso es lógico. O sea, te pregunto a ti, y no sé si te pasó en alguna institución pública, pero por ejemplo, a raíz de lo que sucedió en la frontera norte durante enero y los meses subsiguientes en 2018, en varias oficinas públicas, por insignificantes que sean, se establecieron algunas medidas de seguridad. O sea, te hablo, por ejemplo, del edificio de los medios públicos, donde, por ejemplo, cuando tú ingresas con una mochila, el guardia tenía que revisarte la mochila. ¿Y qué llevabas al interior de la mochila? Si llevabas una computadora, si llevabas tus apuntes, tus libros o tu almuerzo, lo que sea, el guardia te revisaba y tenías que portar siempre una credencial. A partir de lo que ocurrió en la frontera norte se establecieron algunas medidas de seguridad en muchas oficinas públicas, porque recuerda tú que hubo también a raíz de aquello, de lo que sucedió con Guacho y los colegas periodistas, una serie de supuestas amenazas de bombas en varias oficinas públicas. Una de esas, la Asamblea Nacional. Entonces, digo, los periodistas somos, ¿qué tenemos nosotros?
¿Qué tipo de prerrogativas tenemos si somos ciudadanos comunes y corrientes como el resto de gente? O sea, usarlo de ayer para victimizarte cuando lo lógico, perdónenme, yo no sé por qué hacemos un escándalo de algo absolutamente normal. O sea, deberíamos entenderlo de otra forma. Si tú ingresas a una institución pública, tienes que pedir autorización, tienes que registrarte, tienes que entregar una credencial. O sea, de hecho, en el CNE, los periodistas ni siquiera es que tienen que dejar una credencial, solo llenas un registro. Tu nombre, tu apellido, el medio en el que laboras, al departamento al que te diriges, que en este caso, me imagino yo, tenía que ser comunicación, y la fecha. Ni siquiera te piden la credencial ni la cédula, no, solo tienes que llenar un registro. Pero, yo no sé, a ratos toman esas actitudes. Hay un cierto segmento de la sociedad que anda envalentonadísimo en estos momentos, ¿no? Okay. Yo, mira tú, ayer no dije absolutamente nada de este tema, pero actitudes como esas son las que justifican a voces que dicen, ven por qué era necesaria una ley de comunicación. Entonces, si tú quieres llevar al caos, si tú quieres llamar al caos, lo que estás provocando es que quizás mañana, pasado mañana, cuando venga otro gobierno, se replantee la idea de formular una ley que sea muchísimo más restrictiva de la labor periodística, como era la ley de comunicación vigente hasta hace unos meses. Pero pongo a pensar, esta es una simpleza, o sea, y de la simpleza... Sí, pero de esa simpleza armas un tremendo escándalo. Exacto, es una simpleza. Armas un escándalo, y a mí lo que me sorprende también es cómo siempre, dependiendo de quién se trate, empiezan a generar esas olas de solidaridad. Olas de solidaridad. Porque Claro. además, y déjenme contarles algo, porque todo aquí lo asocian con el correísmo y las prácticas correístas y los excesos correístas y todo lo demás. Que lo subo, sí lo subo. Pero todo se asocia, en el Ecuador de hoy se asocia y se maneja el mismo discurso. Sepan ustedes que la persona que dispuso justamente el retiro, el desalojo de los mencionados periodistas del Consejo Nacional Electoral es el coronel Rolando Tapia. El coronel Rolando Tapia, desde nuestro punto de vista, y lo dijimos a lo largo del tiempo, fue injustamente denostado, y tú recordarás, con Tertulio, injustamente denostado cuando se le asignó el trabajo de liderar la escolta legislativa en la Asamblea Nacional. Y si mal no recuerdo, con Tertulio, sobre el coronel Rolando Tapia incluso hubo una injusta acusación respecto de los hechos asociados al 30 de septiembre del 2010 por el control policial en la Asamblea Nacional durante los episodios de aquella jornada. Digamos, para los que probablemente asocien, porque aquí en este país hay un segmento de la sociedad que no deja de hablar de lo mismo y que señala lo mismo y lo mismo y lo mismo y no tienen otra forma de justificar determinadas actitudes. El coronel Tapia, desde mi punto de vista, cumplió su trabajo el día de ayer. Y nosotros, que insisto, los periodistas somos ciudadanos, no estamos por encima del bien y del mal, que vamos a hacer nuestro trabajo, pero por supuesto, pues. Pero para ingresar a una institución tienes que registrarte, tienes que pedir autorización, tienes que entregar una credencial. Porque no cualquiera hace periodismo. Bueno, ahora sí. No, yo ahí... O sea, una cosa es periodismo y otra cosa es periodismo. Una cosa es periodismo y otra cosa es periodismo. Pero no cualquiera hace periodismo. No, yo creo que son momentos bien difíciles, bien complejos los que estamos viviendo. Yo insisto, yo jamás me iré por la vía de la victimización, porque reitero, nosotros no somos, y hablo por los dos, porque en realidad si algo ha hecho que nosotros funcionemos como equipo durante estos 9 años y que nunca tengamos ningún tipo de desavenencias ni de diferencias irreconciliables, y que mantengamos una línea que además ha sido permanente durante estos 9 años, que es la de hacer periodismo con responsabilidad. No estamos y jamás nos vamos a someter a victimizarnos, por más que nos hagan lo que sea, que de hecho ya nos lo han hecho. Bueno, sí. Pero jamás vamos a andar suplicando la compasión, ni la pena, ni el abrazo de nadie. O sea, aquí vamos a seguir de pie. Y eso depende también mucho de ustedes. Depende mucho de ustedes, porque espacios que en contrapartida no están alineados con el gobierno de turno están atravesando horas y momentos muy bajos. Y uno de esos es el portal ecuadorinmediato.com, que era un medio aliado, que era un medio, el primer portal web del Ecuador. Francisco Herrera Arauz, nuestro querido amigo y colega,
fue un pionero en esto de incursionar con el periodismo en el Internet o la Internet. Y en estos días, justamente en estos días, que el portal estaba cumpliendo 15 años, ha tenido que, por varios factores que van desde lo político, lo judicial y lo económico, que cerrar el portal para buscar la manera de reinventarse. Mucha gente nos pedía a través de redes sociales durante estos días que les expliquemos qué es lo que pasa, por qué Ecuador Inmediato salió del aire. Tal vez no es nuestra obligación y no es nuestro derecho tampoco, porque quien está al frente y quien era el director de ese portal es Francisco Herrera. Pero por la amistad y el cariño que tenemos con Francisco nos tomamos de esta atribución, de explicarles a todos ustedes, a pesar de que pueden ingresar al portal y ahí van a encontrar una suerte de editorial, explicación de Francisco de por qué Ecuador Inmediato ha dejado de transmitir. Pero que se entienda que ni antes ni ahora la libertad de expresión ha sido totalmente plena en este país. Termina siendo, como muchas otras cosas, cantos de sirena y una entelequia, por más que anden tomándose fotos de la firma del tratado de Chapulte no sé qué y no sé cuánto. Son una entelequia. Y no sean hipócritas. No traten de lavarse la cara con fotos, porque no les va a ese rol de demócratas. No, declararse anticorreístas no les hace a ustedes defensores de la libertad de expresión, ni les hace mejor de lo que era Correa, porque terminan siendo lo mismo y hasta peor. Entonces, Ecuador Inmediato, insisto, por cuestiones de presiones políticas, judiciales y hasta económicas, ha tenido que cerrar. Le tomará unos cuantos meses, no sé cuántos, o semanas, a Francisco llevar adelante un nuevo proceso de construcción del portal para empezar a emitir nuevamente. Hasta mientras, digo, queda este espacio, quedan otros como la colega Radio Pichincha Universal, quedan medios digitales como La Colmena, como Ruta Crítica, que no están alineados, que siguen siendo voces precisamente críticas a las que ustedes pueden recurrir. Pero insisto, aquí estamos solo dos gatos, como dicen los aliados del gobierno, dos gatos. Pero ustedes son más. Entonces, si ustedes pueden decir a la gente, oigan, quieren otra línea que no sea la de los mismos, que viven hablando maravillas de lo que está pasando ahora, que dicen que ahora es perfecto todo, que las libertades y los nuevos aires y no sé qué, díganles, escuchen a Primera Hora, escuchen en Majestad, lean a tal persona. Creo que de eso también se trata. O sea, quieren hacer ciudadanía, háganla ustedes también. O sea, tienen que ayudarnos. Porque si no, esto, no sé, van a ser 2 años y van a ser 2 años larguísimos. Y 2 años penosos. Donde el país, yo no sé, ¿tenemos rumbo? Les pregunto, te pregunto a ti, ¿tenemos rumbo? Yo no sé si tenemos rumbo. No sé si tenemos una hoja de ruta como país, no lo sé. Y veo con profunda preocupación todo lo que nos está pasando. Con profunda preocupación. Ayer un legislador, que es también parte de la coalición aliada al gobierno, dijo que 265,000 empleos se han perdido en estos años. La promesa era crear 250,000 al año. No se ha cumplido. Entonces yo no sé a dónde vamos a ir como país. Pero mucho depende de ustedes, de los que nos escuchan a diario, de los que nos siguen. Hagan su parte. Y de exigir que la clase dirigente, que la clase gobernante hable de estos temas. Que profundicen estos temas. O sea, nosotros también como sociedad debemos procurar no quedarnos en la periferia, no quedarnos solamente en la epidermis, sino ir más adelante, ir hacia el fondo de los temas. Sí, es un momento realmente complicado. Digo, uno puede tener su forma de pensar, uno puede tener su línea editorial. En este espacio, como hemos dicho en varias ocasiones, aquí se escuchan todas las voces posibles. Y como he dicho en varias ocasiones, quienes no vienen acá es porque no quieren, no porque no se les invita, no porque se les ha cerrado las puertas. Esta semana, por ejemplo, tuvimos a Fabricio Villamar interpelante. A algunos de los oyentes no les gustó la entrevista con Villamar. Y a renglón seguido lo tuvimos a Edwin Jarrín. Y ayer lo tuvimos a Walter Gómez. Y luego lo tuvimos a Roberto Gómez. En minutos estará con nosotros la ministra de Educación, Montserrat Kramer. Procuramos y manejamos la diversidad de voces en este espacio, más allá de que nuestra opinión, que es absolutamente libre, respetuosa ciertamente, pero libre y altiva,
esa lógica la vamos a continuar en estos momentos que son críticos. Las cosas lamentablemente no cambiaron para bien. Hay, por ejemplo, algunos pasajes, y les invito cordialmente a revisar el comunicado que está posteado en el portal ecuadorinmediato.com, suscrito por su director, el doctor Francisco Herrera Arauz, querido amigo, colega y maestro, que da cuenta, por ejemplo, de algo de lo cual en su momento otros portales se quejaron durante el correísmo, que era el uso de fotografías oficiales. Tú recordarás eso, ¿no? Desde luego. Ya. Hubo portales que eran críticos con el correísmo, que habían sido perseguidos, señalados, denunciados inclusive, y cuya libertad de expresión fue coartada por publicar y utilizar fotografías oficiales que terminan siendo material de uso público porque se trata de material generado por una institución pública. Resulta que hoy ha pasado lo mismo con Ecuador Inmediato. Y desde aquellas voces que se levantaron cuando durante el correísmo hubo estas restricciones sobre otros portales, esas mismas voces hoy hacen mutis camino al foro cuando exactamente ocurre lo mismo con Ecuador Inmediato. Ahí tienen un ejemplo de que las cosas no cambiaron, o cambiaron para seguir en lo mismo. Cambiaron para no cambiar. De esto muy poco se habla. Muy poco se habla. Que sí, que el tema, probablemente alguien va a decir, el tema de la relación de Ecuador Inmediato con los medios de comunicación municipales. En el momento que el alcalde Rodas asume la conducción de Quito y decidieron echar abajo el contrato. Sí, y habrá gente que diga que es así, que hay una libertad de que tú tienes los programas en los medios que tú quieres. El municipio termina siendo el propietario de los medios municipales, pero hay maneras de hacerlo, ¿no? Uh-huh. Y sobre Ecuador Inmediato se violentaron una serie de derechos constitucionales y legales. Se rompió un contrato que estaba vigente, se rompió de forma unilateral, no se respetaron. El demócrata Rodas. No se respetaron, pues, no se respetó la naturaleza del contrato. Y de eso tampoco se habló. Uh-huh. Pero si hubiese sido del otro lado, seguramente este mismo segmento de, entre comillas, defensores de la libertad de expresión, hubiesen aparecido con esa solidaridad que dicen que les caracteriza. Entonces, la solidaridad en este país y en el gremio, en los medios, entre los periodistas es absolutamente selectiva. Aquí no hay gremios que unifiquen. No, totalmente selectiva. Aquí primero te están viendo en qué medio trabajas, qué opinas en las redes. Primero te etiquetan. No, esa solidaridad del periodismo en este país es una farsa. Sí, una absoluta farsa. Totalmente. Entonces transparentemos el debate. Vamos a lo de fondo. No seamos selectivos en las opiniones, no seamos selectivos en la solidaridad. Ayer, por ejemplo, hubo una solidaridad sobre un hecho que yo insisto no era para tanto. Pero sobre esto se hizo un escándalo, pero tremendo. No era para tanto. No era para tanto. ¿Y quién se solidariza con los policías a los que después les llamaron orangutanes y chapas? ¿Esa es la forma de tratar a la autoridad? Tanto que ahora están defendiendo el rol de la policía. Defendieron la semana pasada cuando un policía le pateó en el suelo a un detenido, que estaba ya sometido y esposado. Que yo insisto, para mí fue un exceso eso. Sí. Para mí fue un exceso. Pero ayer los policías, digamos, cumplieron con su trabajo. Después estos señores salieron y en el video les llamaron orangutanes, chapas, y que si hacen no sé qué, son una no sé cuantito y tal. Que digamos no es el vocabulario que nosotros usamos para hacer nuestro trabajo acá. ¿Y ahí quién se solidariza con la policía? Sí, nadie. Nadie. Pero ya fueron víctimas, ¿no? De represión. Pues sí. Y otra cosa adicional, que tampoco deben dejar de lado, ni tampoco se puede dejar de observar. Este Consejo Electoral, que ayer, por ejemplo, los Días Unidos cuestionaban su accionar, porque según tengo entendido, y me lo decía Beno Bonilla, también al equipo de Coavisa le impidieron ingresar, y eso yo no sé si sea cierto, porque el CNE emitió un comunicado, no sé si lo tienes tú ahí, sería bueno dar lectura, si le buscas en el Twitter, con Tertulio, porfa, donde explican cuál fue el modo de proceder del equipo de seguridad de la institución, pero según Beno Bonilla de Días Unidos, al equipo de Coavisa también le impidieron ingresar, y eso sí me parece que es terrible, pero yo no vi al equipo de Coavisa haciendo aspavientos en redes, por un lado. Por otro, este CNE que hoy luce así, poco democrático, es el CNE que les heredó Trujillo. Entonces, no sé qué. Déjame leer el comunicado rápidamente
para ir cerrando el comentario, porque ya tenemos a la ministra Kramer en nuestra sala de espera. ¿Qué publicó el CNE? El Consejo Nacional Electoral aclara a la ciudadanía que en ningún momento se ha restringido el ingreso a representantes de los medios de comunicación a nuestras instalaciones en Quito. En el caso puntual de los periodistas del medio digital Aposta, se solicitó cumplir con los protocolos de seguridad. Entre estos, identificarse con la finalidad de brindar las facilidades según el área a la que acudían. Los requisitos de ingreso son permanentes y de cumplimiento obligatorio para todos quienes acuden a una institución pública. Ratificamos nuestro respaldo al trabajo periodístico y la defensa irrestricta de la libertad de expresión. Ese es el comunicado del Consejo Nacional Electoral. Eso es todo. Eso es todo. No hagamos un escándalo ni aspavientos. Imagínate que tú y yo mañana pasado vamos a querer ingresar sin identificarnos a la presidencia de la República. O sea, no funciona así. Pero lo terrible es que de eso se haya armado semejante escándalo cuando es una cosa muy pequeña, una cosa de forma. Así cerramos la semana. Una semana en la cual, y sobre esto a propósito de un par de mensajes que recibimos, comentamos largamente en el curso de esta semana la situación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Ayer algunos medios publicaron unos titulares que creo yo desatinados totalmente, desatinados. Pero bueno, así se manejan y está clara su línea editorial. Está bien que transparenten su línea editorial. ¿Quién? Algunos medios, publicaron algunos titulares que... Sobre lo del Consejo. Sobre el Consejo, sobre lo del Consejo. ¿Recuerdas de alguno? Porque yo no... Claro, hay uno que dice que descabezaron al correísmo o algo así. Déjame ver si por aquí tengo. Algo así sacaron el día de ayer. Esperamos. Bueno, pero ayer hablamos largamente sobre el tema del tema. Hablamos tanto que incluso Walter Gómez, consejero que fue destituido, estuvo aquí con nosotros en una entrevista bastante interesante, abordando temas relacionados con lo del juicio político y lo que podría ser también su futuro político, ¿no? Claro. Sí, de eso hemos hablado a lo largo de la semana y realmente ha sido la noticia política de la semana. Al final del día sí cerramos esta semana tan compleja, una semana que nos quedamos con estos sinsabores, con estas sensaciones. Otra vez seguimos polarizados, seguimos divididos. Pasó antes, pasa hoy, no sé qué va a pasar mañana. 6:43, hago rápidamente la primera pausa y al retornar, mucho ojo, estaremos dialogando con Montserrat Kramer, ministra de Educación. Hablaremos justamente sobre la forma como el gobierno ha comenzado a pagar las jubilaciones a los docentes del magisterio ecuatoriano que habían generado una acción de hecho, una huelga de hambre durante más de 15 días. Finalmente hubo una solución y desde la semana anterior se ha comenzado a pagar a los jubilados. Hablaremos con la ministra Kramer en minutos aquí en A Primera Hora por Majestad FM.